Imagina que vives en el México antiguo en el año 1524 y llegan 12 franciscanos, miembros de la provincia de San Gabriel, de Extremadura, a modificar a la fuerza tus creencias religiosas y prometiendo un mejor mundo. Bueno, esto fue lo que les pasó a los habitantes de esa época, después de la caída de la Gran Tenochtitlán. El imperialismo español trató de justificar sus actos a través de su misión cristiana. Los nativos americanos aceptaron la religión cristiana porque estaban hartos de los sacrificios, o al menos esa fue la versión de la iglesia, la que les convenía contar, pues según narra Miguel León Portilla, en los franciscanos vistos por el hombre náhuatl, testimonios indígenas del siglo XVI, algunos indios eran comisionados para asegurar la asistencia a la misa. Las personas eran reunidas y contadas, y los culpables de no asistir eran castigados. Los sentenciaban a una cárcel franciscana local, y eran azotados después. Vaya forma de profesar a un Dios misericordioso. Su plan de esparcir la religión era fácil, a través de niños, pues eran blandos y fáciles de moldear, además de necesitar maestros que los criaran, guiaran y acompañaran a aprender y crecer como personas civilizadas, por una comunidad dirigida como un gran monasterio o una gran escuela. Así, los frailes trajeron la exhumación de elementos cristianos de la sociedad indígena. Pero no todo fue de acuerdo a su plan, pues la transformación del pueblo no fue tan rápida como ellos esperaban, lo que hizo que optaran por derribar antiguos templos para construir encima iglesias y capillas, lo que llevaba a los nativos a acudir a los mismos lugares a realizar sus peticiones movidos por la fe de sus antiguas deidades, aunque el templo no fuera el mismo. Otra clara muestra de la fuerte presencia entre los españoles de las creencias religiosas y de sus manifestaciones en actos externos fue la obsesión que tenía Hernán Cortés por derribar ídolos de los adoratorios indígenas, por considerarlos representaciones demoníacas y suplantarlos con cruces. Al igual que los templos, las deidades prehispánicas fueron reemplazadas por santos, llegando a tener muchas similitudes, como nos dice el blog Hijos del Mestizaje, donde hacen comparaciones. Quetzalcóatl con Jesucristo. Quetzalcóatl fue la deidad principal de la cosmovisión del mundo prehispánico, y al igual que Jesucristo tenía una faceta como hombre y una como Dios. Como deidad, Quetzalcóatl creó el mundo y a la humanidad, y como hombre gobernó Tula con gran sabiduría, hasta que tuvo que partir de este mundo al de los muertos, desde donde resucitó para emprender su partida al cielo, una historia familiar. También se puede mencionar a Tonantzin, Virgen y la Virgen de Guadalupe. Tonantzin, del náhuatl Nuestra Madre Venerada, era la deidad femenina principal de los mexicas. Era la diosa de la fertilidad, patrona de la vida y de la muerte, guía del renacimiento. Su templo estaba en el cerro de Tepeyac, que era visitado anualmente por grandes peregrinaciones de nativos de diversas culturas que le rendían sus ofrendas y plegarias. Los españoles, al notar semejante fervor religioso, derribaron el templo dedicado a Tonantzin. Con la instalación de la leyenda de Ayate, sustituyeron de poco al culto de la deidad náhuatl. Como ya se mencionó, los náhuatl seguían acudiendo al lugar donde antes daban culto a sus deidades. Sin embargo, con el paso del tiempo y la nueva enseñanza de los españoles a los jóvenes, fueron cayendo numerosas personas que seguían rezando a sus antiguos dioses. Al fin de evitar las evangelizaciones malogradas, la estrategia fue sacar a los indígenas de sus hogares y congregarlos en un solo lugar, casi siempre lejos de donde estaban los santuarios, a fin de que se olvidaran de los dioses originales. Todo esto, además de ayudar a la propagación del cristianismo, facilitó el cobro de tributos de la hacienda novohispana, el manejo de la mano de obra nativa a mineros y terratenientes, y el beneficio de tanto a la corona y a encomenderos como a las autoridades indígenas que se aliaron con los recién llegados. Y es que muchos caciques pactaron con los frailes. El trabajo forzado para fines religiosos se desarrolló en 1530 y 1540, a través de diversos recursos que tenía una estrecha relación con la encomienda y la conquista de la asignación por parte de la corona de una determinada cantidad de aborígenes a un súbdito español. Las manifestaciones de la región oficial indígena fueron severamente reprimidas por las autoridades civiles y religiosas
instauradas en Nueva España desde Europa por el poder imperial. Los pobladores indígenas que sobrevivieron a la guerra de conquista y a los estragos de las nuevas enfermedades y de la explotación desmedida, abandonaron en su inmensa mayoría, a mayores o menores reticencias, su antigua religión y abrazaron a la religión cristiana y católica de los conquistadores y evangelizadores. La Iglesia, como administradora del orden social, tenía un gran poder y estaba a la cabeza de una comunidad que supuestamente se preparaba para el fin de los tiempos, por lo que no debería de extrañar que la huella de evangelización sea perceptible incluso en el orden de México actual, ya que todos los pueblos hoy conocidos se crearon durante la época colonial. Detalla el académico Antonio Rubial, quien también menciona que el hecho de hoy vivimos en una sociedad secular, es decir, en una donde la religión es asunto personal e individual, hace que olvidemos que en los siglos pasados todo giraba en torno a la idea de un Dios, y ello moldeaba sus conductas y formas sociales hasta sus mínimos detalles. En conclusión, podemos decir que si los indígenas en un inicio fueron obligados a cambiar la religión, pero con el paso del tiempo ellos la volvieron parte de su vida, cumpliendo así el propósito de los frailes, además de llevarla a otro nivel en su día a día, pues todo giraba en torno a la iglesia y a la religión.